Buenos días, bienvenidos a la tercera unidad del módulo Sistema Penal Acusatorio. La clase correspondiente al día de hoy es la estructura del proceso penal acusatorio. Tenemos que las fases del proceso penal contempladas en el Código Orgánico Procesal Penal son 4. La fase preparatoria, la fase intermedia, la fase de juicio y la fase de ejecución. La fase preparatoria tiene como finalidad recabar los elementos de convicción que sean necesarios para que el Ministerio Público se convenza de la existencia de un hecho punible. Esta fase preparatoria se encuentra dirigida por el Ministerio Público y sometida a control judicial. Los órganos de policía de investigación realizan, bajo la dirección del fiscal del Ministerio Público, todas las diligencias de investigación. Asimismo, durante la fase preparatoria se pueden decretar medidas de coerción personal. En la fase intermedia, el acto fundamental lo constituye la denominada audiencia preliminar, en la cual se delimitará y depurará el objeto del proceso. En esta fase se admitirá o no la acusación y las pruebas presentadas u ofrecidas por el Ministerio Público y la defensa. Se decretará la apertura o la remisión al enjuiciamiento, o también puede suceder que se desestime la acusación presentada por el Ministerio Público. También se aplica en la fase intermedia el procedimiento especial por admisión de los hechos. En la fase de juicio, en principio es la fase netamente oral y pública del proceso, en el cual se evacúan las pruebas promovidas por las partes con la finalidad de demostrar la existencia o inexistencia de un hecho punible, que conlleve al juez a decretar la absolución o la condena del imputado o, ya para la fase de juicio, del acusado. Rigen en la fase de juicio los principios de oralidad, concentración e inmediación, sobre todo en lo que respecta a la evacuación de las pruebas. Y por último, la fase de ejecución, que se encuentra relacionada con el cumplimiento de la pena y todas las consecuencias que de ella se derivan. Los tribunales de ejecución se encargan de vigilar la materialización de la sentencia, de aplicar el régimen adecuado para el cumplimiento de la pena, de decretar las fórmulas alternativas al cumplimiento de la pena y de vigilar y controlar el comportamiento y el respeto a los derechos humanos de los internos. La fase preparatoria se encuentra contemplada en los artículos 268 al 308 del COP. Se inicia con el conocimiento de la comisión de un hecho criminal por parte del Ministerio Público o de algún órgano de investigación penal, y se procede, valga la redundancia, a investigar la denuncia o la información o la noticia crímenes que llegó a conocimiento del Ministerio Público, de los órganos policiales, para determinar si hay o no suficientes elementos para iniciar un proceso penal. En la fase intermedia se encuentra regulada por los artículos 309 al 314 del COP. Allí se da, como ya lo dije, la audiencia preliminar con todas las actuaciones que veremos más adelante. Y por último, el juicio oral, que se encuentra previsto en los artículos 315 al 352 del COP. La fase preparatoria es el inicio del proceso. Puede ser iniciada de tres maneras: mediante querella, cuando una persona natural o jurídica en cualidad de víctima interpone una acusación directamente ante el juez. Se encuentra contemplada en los artículos 274 al 278 del COP.
se puede iniciar de oficio por el Ministerio Público al tener conocimiento de la comisión de un hecho punible, lo que en derecho penal es conocido como noticia criminis. Se encuentra regulado en los artículos 265, 266 y 289 del COP. Y por último, por denuncia, bien sea ante la Fiscalía o ante un cuerpo policial o ante una unidad de atención a víctimas, prevista en los artículos 267 y 268. Ahora bien, una vez que se tiene conocimiento de la comisión de un hecho punible, se da inicio a la investigación de los hechos. Esto se hace bajo la dirección y por orden del Ministerio Público, según lo establecen los artículos 282, 283 y 284 del COP. Esta fase también discurre bajo la supervisión o control del juez de control, quien vigila la aplicación del derecho y de las garantías judiciales o procesales en esta etapa. En esta fase se puede dar, en caso de que el juez, el fiscal del Ministerio Público no ubique suficientes elementos de convicción, puede solicitar la desestimación de la acusación, o esta desestimación puede solicitarla también la defensa o puede decretarla el juez cuando considere en su análisis que los medios de prueba o los elementos de convicción ofrecidos por el Ministerio Público no son suficientes para acreditar la comisión de un hecho punible. La desestimación se genera bien sea porque el hecho no es punible, porque la acción está prescrita o porque existe algún obstáculo legal que impide la celebración del proceso. En este caso, el juez desestima el proceso y devuelve las actuaciones al Ministerio Público para su archivo, o puede considerar que sí reúne las condiciones suficientes y rechaza la solicitud de desestimación y ordena proseguir con el proceso. En esta fase preparatoria se realizan todos los actos de investigación que sean necesarios para acreditar un hecho punible, tal y como lo dispone el artículo 285, los artículos 285 y 286 del COP. Es obligatorio durante esta fase el cumplimiento de la garantía de la cadena de custodia, es decir, que todos los medios de prueba recabados deben ser manejados conforme a las normas previstas para este fin. Las partes podrán solicitar al fiscal las diligencias de investigación. Por partes me refiero a la defensa o al querellante. Existe también en esta fase preparatoria un acto muy importante que es la prueba anticipada, que como su nombre lo dice, se anticipa su aseguramiento o recolección como evidencia porque se estima que para el momento de celebrarse el juicio va a ser imposible que se disponga de este medio probatorio. La prueba anticipada se encuentra prevista en los artículos 289, 295 y 296 del COP. Esta solicitud de prueba anticipada debe ser debidamente fundamentada, expresando la necesidad de la prueba, la relevancia de la prueba y, por supuesto, la indisponibilidad de la misma para la audiencia oral. La recepción de esta prueba anticipada se hace ante el juez de control de garantías, quien, si admite
esta prueba debe fijar el acto y citar a las partes y supone la existencia de un imputado, la notificación a las partes y estas partes deben tener la debida existencia jurídica y permitírseles ejercer el contradictorio, es decir, interrogar a la persona que está deponiendo en esta audiencia. Una vez finalizada la investigación, se pueden presentar diferentes alternativas para el Ministerio Público. Entre esas encontramos, en primer lugar, si considera que no hay suficientes elementos de convicción para acusar, puede el fiscal del Ministerio Público decretar el archivo de las actuaciones. En este caso, la víctima, de no estar de acuerdo, puede acudir ante el juez de control para solicitar su pronunciamiento. Este archivo debe ser notificado a la víctima y en caso de que se vea involucrado como víctima el Estado, bien sea a través de su patrimonio o por intereses colectivos o difusos, el expediente o las actuaciones deben remitirse al fiscal superior, tal y como lo dispone el artículo 297, parágrafo único. También se puede presentar como alternativa el sobreseimiento, siempre y cuando ocurra alguna de las causales de procedencia del mismo establecidas de conformidad con los artículos 302 y 300 del Código Orgánico Procesal Penal. Otra opción o alternativa son los denominados actos conclusivos que a la final conllevan a la acusación, cuando el fiscal del Ministerio Público considera que hay suficientes elementos de convicción para presentar la acusación, caso en el cual el fiscal presentará la misma y se dará paso a la fase intermedia, tal y como lo establece el artículo 308 del COP. En cuanto a la solicitud de sobreseimiento, el código dispone que el juez tiene 45 días para resolver si admite o no la solicitud y si decreta o no el sobreseimiento. En este caso, sea cualquiera de las dos opciones que tome en cuenta, debe notificar a las partes y a la víctima para convocar a una audiencia oral de conformidad con el artículo 305. Si acepta la solicitud de sobreseimiento, el juez deberá dictar un auto de sobreseimiento conforme a los artículos 305 y 306 y el Ministerio Público y la víctima podrán recurrir contra dicho auto. Si el juez no acepta, deberá remitir las actuaciones al fiscal superior, quien, si ratifica la solicitud de sobreseimiento del fiscal de la causa, dictará el sobreseimiento y si no está de acuerdo, ordenará que otro fiscal continúe con la investigación o con la redacción del acto conclusivo. También desde el inicio del proceso se puede presentar la privación de libertad, en tanto en cuanto es una excepción en el sistema acusatorio, durante o finalizada la investigación. La privación de libertad se debe tramitar ante el juez de control de conformidad con el artículo 236, para lo cual se deben tomar en cuenta las garantías constitucionales y el principio de legalidad. El procedimiento de privación de libertad se inicia en los delitos de flagrantes desde el momento mismo de la presentación del detenido para ese momento por ante el juez de control para la audiencia de calificación de flagrancia. Dependiendo de la entidad del delito y de la pena aplicable, el juez podrá decretar o no la privación de libertad. Cuando
el delito tiene una pena privativa de libertad que no es mayor a 3 años, es improcedente la privación de libertad, aunado a que si ha presentado una buena conducta predelictual, solo procede una medida cautelar sustitutiva. En cuanto al procedimiento en sí de la privación de libertad, tenemos que el fiscal debe acreditar para que la misma sea decretada, según el artículo 236, que el hecho punible que existe y que este hecho punible debe merecer pena privativa y no esté prescrita la acción. En segundo lugar, debe haber fundados elementos de convicción, de autoría o de participación del imputado. Y en tercer lugar, debe haber una presunción razonable de peligro de fuga o de obstaculización respecto al acto o actos concretos de la investigación. Para determinar si la misma privación procede o no, el juez debe decidir dentro de las 24 horas de la solicitud. Se debe liberar orden de aprehensión en el caso de que esta solicitud se haga por una investigación en la cual aún no hay detenidos, es decir, no se trate de un delito flagrante. El imputado, en caso de flagrancia o por previa orden o decreto del juez, una vez detenido, debe ser presentado dentro de las 48 horas siguientes a su aprehensión por ante el juez de control. Si la aprehensión se realiza durante la fase preparatoria, el fiscal deberá presentar la acusación o la solicitud de sobreseimiento o el archivo dentro de los 30 días siguientes al día de la detención. El fiscal, para estos efectos, puede solicitar una prórroga que será de 15 días. Vencido este lapso y no habiendo acusación, el detenido debe ser liberado por auto del juez, pero deberá imponérsele una medida cautelar sustitutiva. La fase intermedia conlleva la audiencia preliminar, es decir, presentada la acusación, el juez convoca a las partes a una audiencia oral en un plazo no menor de 15 días ni mayor de 20, conforme los artículos 309 al 314 del COP. Durante esta fase, en primer lugar, se debe aclarar que la víctima cuenta con un plazo de 5 días desde la notificación de la convocatoria para adherirse a la acusación fiscal o presentar acusación propia. Durante el desarrollo de la audiencia preliminar, las partes deben exponer brevemente sus alegatos, el imputado puede solicitar que se le reciba declaración y el juez deberá informar sobre las medidas alternativas a la prosecución del proceso. Una vez celebrada la audiencia, el juez debe tomar la decisión en presencia de las partes. También debe resolver las cuestiones previas o excepciones, las excepciones planteadas y decidir si admite o no la acusación. En caso que el juez admita la acusación, junto con los medios de prueba ofrecidos tanto por el Ministerio Público como por la defensa, debe ordenar la apertura a juicio. Esta apertura a juicio se hace a través de un auto denominado auto de apertura a juicio, el cual es inapelable. Aquí se apertura la fase de juicio o debate final. Para esto se debe preparar el debate conforme al artículo 325, según el cual el juez de juicio, una vez lleguen las actuaciones a su
jurisdicción deberá fijar la audiencia de juicio, la cual deberá celebrarse no antes de 10 días ni después de 15 días hábiles a la recepción de las actuaciones. Ordenará la citación de los que deban concurrir al debate y el acusado, si está en libertad, debe ser citado por lo menos con 10 días de anticipación y si se encuentra detenido, se ha de librar la respectiva boleta de traslado. En esta lámina observamos más a detalle el desarrollo de lo que es la fase intermedia. Se habla aquí de la incomparecencia de la víctima, lo cual a la audiencia, lo cual no impedirá que la misma se realice. En cuanto a la defensa privada, si ésta no asiste a la audiencia, podrá diferirse por una sola vez, pero si se fija para una segunda vez y la defensa privada no comparece, el juez ordenará que se designe un defensor público. Si el imputado juzgado en libertad no se presenta a la audiencia y no justifica su incomparecencia, se procede a su aprehensión. El juez debe librar una orden de aprehensión. Si está privado de libertad y no comparece, se niega a acudir al traslado, se procederá a realizar la audiencia únicamente con la presencia de su defensor. En cuanto a la fase de juicio oral, tenemos que es el desarrollo de la audiencia oral, informado por los principios vinculantes de inmediación, concentración, publicidad e inmediación. En esta fase, después de verificar el juez la presencia de las partes, de los testigos y de los intérpretes, declarará abierto el debate conforme al artículo 327. Inmediatamente, el fiscal expondrá sus alegatos y el juez le dará el derecho de palabra a la defensa para que exponga también los suyos. Y se le señalará al imputado su derecho a rendir declaración o a abstenerse de la misma, conforme lo establece el artículo 49 constitucional. Por lo cual se le debe advertir de sus derechos constitucionales para que lo haga libremente y sin coacción. En el desarrollo del debate se recepcionan los medios probatorios que han sido admitidos por el juez de control durante la audiencia preliminar. Una vez realizada la declaración del imputado o manifestado que no rendirá declaración, se procederá a recepcionar los medios probatorios en el orden establecido por el Código de Ordenamiento Procesal Penal en lo que se pueda, porque generalmente en el ejercicio no se logra llevar este orden. Así, en primer lugar, deberían citar los expertos, en segundo lugar, los testigos, en tercer lugar, otros medios de prueba, como sería la lectura de pruebas documentales. También se pueden recepcionar nuevas pruebas de las cuales se tuvo conocimiento posteriormente a la audiencia preliminar y se procederá, una vez que hayan declarado todos los testigos, todos los expertos, que se hayan evacuado todas las pruebas y se hayan leído todos los instrumentos documentales, se procederá a la discusión final y cierre del debate, en la cual las partes expresarán sus conclusiones y tienen derecho a refutar la defensa, la conclusión del Ministerio Público, y el Ministerio Público puede referirse a lo señalado por la defensa. Una vez concluida esta etapa, el juez debe retirarse a analizar
todos los medios de prueba que han sido recepcionados para decidir si absuelve o condena. Si absuelve, conforme al artículo 348, si el acusado se encuentra detenido, deberá decretar su libertad desde la misma sala de juicio y ordenará el cese de las medidas cautelares en caso de que el imputado se encuentre en libertad. Y si la sentencia es condenatoria, según el artículo 349, deberá fijar la pena a aplicar o las medidas de seguridad y las obligaciones a que debe someterse el condenado. Decidirá además sobre las costas del juicio y sobre los objetos que hayan sido incautados acerca de si los ordena su comiso o su devolución. En caso de que estando el acusado en un estado contumaz, el debate se realiza si está detenido con su defensor privado o público, y si está en libertad se le puede revocar su medida cautelar. Finalmente está la fase de ejecución de la sentencia, que es en la cual el juez vela por el cumplimiento de la sentencia dictada por el juez de juicio de control y por la garantía de los derechos de los penados. Hasta aquí la sesión de hoy. La asignación la subiré en los próximos días y espero que pasen un feliz día.